Y hay algo de Roberto que me encanta, esa mezcla de humildad y de crecimiento, esa capacidad de asumir que están haciendo grandes cosas, pero que siempre hay alguien que puede estar haciéndolo mejor, y ese es el camino, ¿no? El camino del crecimiento personal y del crecimiento profesional. Bienvenido a Comunicar Más que Hablar. Soy Jesús Pérez Santiago y este es el podcast de los que quieren crear su propia audiencia. Si quieres dar más visibilidad a tu marca y llegar a nuevas audiencias a través de un podcast, te cuento cómo puedes crear tu propia estrategia de comunicación en jesusperezsantiago.com. Fíjate, no es una persona que le guste mucho exponerse ni estar en boca de todos, simplemente él decide hacer bien lo que hace, ¿no? Y una de las cosas que hace muy bien pues es montar negocios. Ha montado Pilgrim, que es una empresa que ahora mismo está facturando varios millones de euros, entraremos en eso después. Él también invierte en startups. Además de eso, pues me decía fuera de cámara que multitud de escuelas de negocio quieren que vaya a dar charlas y formaciones, pero su tiempo al final es oro y tiene que rechazar varias de ellas, ¿no? Y también es una persona que sabe poner foco, y para mí es de las mayores claves, tanto a nivel personal como a nivel profesional. Y no es sencillo. Y ahí, pues muchas veces tienes que aprender a decir que no y tener claro cuáles son tus prioridades en cada momento, que pueden evolucionar. Ya sabéis que me gusta enrollarme, pero le voy a dar la bienvenida. Muy buenas, Roberto. Muy buenas, Jesús. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Genial. Bueno, lo primero, darte gracias porque, sé que no sueles aceptar entrevistas. Estuvimos en una formación, coincidimos en varios eventos, te lié y al final accediste a venir aquí y, para mí es un placer poder charlar contigo. Nada, el placer es mío. La verdad es que cuando se trata de viejos conocidos, viejos alumnos o gente de mi entorno más cercano, pues siempre me resulta un poquito más fácil salir de esa zona de confort, de no hablar públicamente de lo que hago y cómo lo hago, y nada, un placer estar aquí para charlar un ratito contigo. Perdón por esta cara tan pálida y esta voz medio nasal, pero como ya te contaba, estoy saliendo ahí de un pequeño virus que de estos que coleccionamos los papás primerizos, así que espero que podamos fluir sin mayor complicación. Sí, no, de hecho te agradezco. Lo iba a decir, ya lo has adelantado tú, que aparte de eso, de no ser de entrevistas, que también pues estás pasando un virus, que tienes la voz rascada. De hecho, nos hemos fijado hacer una entrevista más corta de la habitual para que no, pues tu voz no sufra demasiado. Y por eso pues voy a ir al grano. O sea, quiero conocerte mejor, quiero que la audiencia te conozca mejor. Entonces, me gustaría saber una cosa del pasado que tú quieres, que te apetezca compartir para conocer mejor al Roberto Fraga del presente. Esta es una pregunta buena. Yo creo que siempre digo lo mismo, ¿no? Lo más importante en mi pasado, lo definías tú en la presentación, es que yo nací en una aldea pequeñita, unos 45, 50 vecinos, o sea, de las aldeas pequeñitas de verdad del rural gallego, y en una familia numerosa. Entonces yo creo que, por un lado, esa necesidad, porque en realidad era el acelerador principal, era la necesidad, y por otro lado quizá también el hecho de ser el menor de los 5 hermanos y que siempre tratas de agradarlos a todos, de que estén orgullosos de ti, de demostrar que sirves para hacer algo, que era el segundo de mis aceleradores, pues han marcado un poco mi vena emprendedora o mis ganas de hacer cosas por mi cuenta, más que pues trabajar por cuenta ajena o dedicarme a otra cosa diferente a la que me dedico. Quizá ese haya sido el caldo de cultivo principal, ¿no? El venir de una familia humilde, de venir de una pequeñita aldea, y de que eso me generaba una necesidad realmente de si yo quería. Lo defino siempre como no quería escapar de la aldea, porque a mí me encanta la aldea y me chifla la aldea, pero sí quería escapar de lo sacrificado que es la aldea. De dedicarte a las tierras y al ganado, como yo veía a mi familia, que no existe un sábado, no existe un domingo, no existe el Día de Reyes, no existe el día de la boda de tu prima, porque también ahí hay que hacer cosas. Entonces, yo cuando vivía todo eso era de lo que yo trataba de poder alejarme un poco.
jamás de la aldea porque me chifla la aldea y me Sí. chifla haber nacido donde he nacido, pero eso posiblemente haya sido lo que me ha traído hasta aquí. Yo tengo un poco la misma sensación. Quizá también, o sea, la aldea es un sitio maravilloso para conectar con la gente, para pausar, para estar más tranquilo. Incluso con el hecho de hacer cosas manuales o demás, desconectas a veces de la propia realidad, ¿no? Siempre fui muy friki de temas tecnológicos y era algo que allí no encontraba. Es decir, al final era como que tenía que salir de la aldea para poder desarrollar esas habilidades. Y yo creo que es un poco lo que, aunque me encanta, es como que digo, joder, si quiero crecer y crecer es algo diferente para cada uno, ¿no? Ahí sí que me gustaría conocer un poco qué es crecer para ti, qué fue salir de la aldea y qué era crecer, hacia dónde querías ir. Y si ese concepto de crecimiento en aquel momento coincide con tu concepto de crecimiento de ahora. Para nada. Mira, mi concepto de crecer en aquel momento era sentirme independiente económicamente hablando. No, ese era me imagino como el de casi cualquier adolescente. ¿No? ¿Crees que crecer consiste en ser libre económicamente, en poder tomar tus propias decisiones sin que nadie las cuarte ni trate de dirigirlas? Bueno, todo este combo perfecto de idearios o de imaginarios que solemos tener cuando todavía no hemos terminado de madurar correctamente, ¿no? Y yo en aquel entonces, pues jamás hemos pasado miseria ni jamás hemos pasado todo lo contrario, teníamos una familia muy unida, muy trabajadora, pero desde luego que sí había eh, eh, ciertas tiranteces económicas cuando tienes a 5 hijos, que los 5 no son completamente independientes económicamente, ¿no? Entonces, al final es un gasto, pero eso pasaba hace 30 años y sigue pasando a día de hoy. Quiero decir que cuando una familia es numerosa y coincide una coyuntura donde los hijos son dependientes de los motores económicos de la familia, pues es complejo, ¿no? Entonces, para mí el ideario de crecer en aquel momento era ese. Con el paso del tiempo, yo me fui dando cuenta que quizá para mí crecer era ir encontrando cada momento lo que me pedía el cuerpo para saciar mis inquietudes, ¿no? Pasó a dejar de estar ligado a lo económico, a hacer cosas muchas veces incluso sabiendo que no te darían una rentabilidad igual que si hubieses hecho otras o cosas en las que incluso a veces no ganas dinero, pero que sientes que estás haciendo algo útil, que sientes que aportas, que sientes que retroalimentas positivamente al entorno, a otros. Es algo que hablo siempre que me pasa, por ejemplo, con la formación, ¿no? Que tú decías al principio. Pues a mí la formación es una de las palancas de crecimiento más grandes para mí a día de hoy. O sea, a mí me chifla y me encanta formar, pero porque formar me enriquece a mí el primero. No, me quita de esa rutina diaria de estar haciendo mi trabajo a poder ir a formar a gente que está muchas veces en una situación de bloqueo porque no sabe hacia dónde dirigirse o que está tratando de ubicarse y de encontrar qué es lo que más le gusta, o que está simplemente buscando no a un buen formador, sino a un buen mentor que le ayude a tener la ilusión o el empuje necesario para apostar por algo durante un tiempo repetidamente recurrente, ¿no? Hasta alcanzar una meta. Entonces, para mí a día de hoy el crecimiento es eso, es tratar de conseguir cosas que me ayuden a sentirme útil, a sentirme inspirado, a darme fuerza para mañana volver a hacer mi trabajo del día a día sin sentirme fatigado ni cansado. Entonces, para nada se parece el pensamiento de aquel Roberto de hace 20 años con el de hoy. Sentirme útil, quizá es esa palabra que resuena en mi cabeza, ¿no? Y esto tiene mucho que ver, te escuchaba el otro día en una charla que decías que, joder, mucha gente montaba un negocio o igual no montaba un negocio, pero creaba un canal de comunicación para hacerse famoso y ir al premio, pero realmente cuando quieres montar un negocio, si no hay algo que te motive, ¿no? Que te lleve a eso, después cuando consigues el objetivo o el premio, te dan el premio, pero después, ¿y qué? ¿No?
Y ahí yo creo que la sensación de utilidad es la clave para encontrar ese sentido en la vida, ¿no? Sí, desde luego. La gente, yo tengo la teoría de que hay mucha gente que vive para afuera en vez de vivir para adentro, ¿no? Y al final, si tu único driver, el único driver que te mueve es el dinero, o si el único driver que te mueve es el reconocimiento externo, o si el único driver que te mueve es montar un proyecto glamuroso, porque has visto Emily in Paris en Netflix y crees que montar una agencia digital es mega glamuroso y desayunarás croissants mirando a la Torre Eiffel, llegará un momento en el que cuando consigas esa pequeña victoria, se acabó, ya está. Lo habrás conseguido todo y a partir de ahí este es como el que necesita droga constante, ¿no? Porque ya nada le sirve. Para mí la utilidad es la droga más blanda y más sana que pueda haber, ¿no? Yo dejo de sentirme útil en una cosa y busco otra donde sentirme útil. Ya está, fácil y sencillo. No es, he montado una empresa para ganar el premio a joven emprendedor y cuando he conseguido ganarlo, ¿y ahora qué? Pues ahora tengo que montar otra empresa para ganar otro premio a joven emprendedor para que me vuelvan a dar un aplauso. No, pues yo creo que esto no va así, ¿no? Yo creo que una de las cosas que a mí más me ayudó fue el dejar de vivir hacia afuera para empezar a vivir hacia adentro, ¿no? Que dicho así suena como muy Sí. poético, pero yo hacia mí mismo entiendo a lo que me refiero, ¿no? Ya la galería está muy bien al principio y es necesaria, ¿no? Porque al final ayudas a generar ese ruido, esa notoriedad en torno a un proyecto que están haciendo, que está creciendo y evidentemente yo lo he hecho y no me arrepiento para nada de haberlo hecho. Pero en el momento de que ya estás en ese efecto tractor, que la gente, quien tú necesitas que sepa quién eres, ya lo sabe, a partir de ahí empieza a vivir para ti, ¿no? Esto es como cuando tienes 18 años o 20 y te compras la sudadera de Gucci, Prada o Balenciaga que más grande tiene el logo, a cuando ya después tienes 50 y te compras el bolso que solo necesitas que sepa que es de marca quien tiene que saber, ¿no? Porque está en tu misma onda y no necesitas que lleve un macro logo ahí. Pues para mí es un símil parecido, ¿no? Yo no necesito estar diciéndole todo el rato a todo el mundo que soy emprendedor y si las cosas me van mal o me van bien. Yo necesito decírmelo a mí. Y me lo digo a mí mismo varias veces al día, porque si no habría días en los que lo dejaría. Pero necesito retroalimentarme positivamente a mí mismo y aprender cosas nuevas y que esas cosas nuevas me reporten la sensación de utilidad y de decir, coño, estoy haciendo algo que sirve para crecer y servirá para que crezca yo, para que crezca mi empresa o para que crezca quien me rodea, pero al fin y al cabo para crecer, ¿no? Yo ahí el símil que veo ahora es como, al final cuando comunicas para otros, que tú decías, claro, yo comunico para mí, esa es la clave, pero también cuando esa comunicación que tú tienes para ti, la compartes, la abres. Me estoy acordando de pues, un empresario también que tiene multitud de empresas, si no recuerdo mal es José Elías, ¿no? Que él decidió crear su propio canal de YouTube para dar visibilidad y ayudar a otros con sus experiencias, con lo que él ha vivido, ¿no? Ahí quizá es difícil encontrar ese término de, hostia, ahora voy a compartir aquello que es mío y lo voy a abrir a otros. Vale, tú ya lo haces en formaciones, lo haces en charlas, ¿no? Pero abrirlo directamente a charlas en otros sitios, en otros podcasts, es otro rollo, ¿no? Sí, es difícil, porque además uno nunca sabe dónde está la raya, esa delgada línea roja entre eso que se dice por ahí de devolver al ecosistema lo que el ecosistema te ha dado o ser un vanidoso, ¿no? Que es, yo vengo a contar aquí mi película porque soy el puto amo y como yo he hecho las Sí. cosas bien, claro, como a mí me da excesivamente miedo, y yo no sé si esto está bien o mal decirlo, pero sí, a mí me da mucho miedo llegar a cruzar la línea de poder aparecer vanidoso, porque ni en la peor de mis pesadillas quisiera llegar a parecerlo, ¿no? Entonces, ese es el motivo por el que muchas veces me cuesta mucho esa exposición. Entonces, como me cuesta mucho esa exposición, pero al mismo tiempo siento la responsabilidad de que creo, hombre, joder, vamos a ver, si he llegado hasta aquí es que algo he hecho bien. Entonces, en la medida de lo que pueda, voy a ayudarle a otros
como a mí alguien me ha ayudado, porque al final yo sin ayuda tampoco hubiese llegado a aprender ciertas lecciones valiosas que me han traído a la posición que tengo ahora mismo, ¿no? Entonces, ahí es por lo que trato de quedarme siempre en el entorno de la formación o las mentorías dentro del mundo startup, ¿no? En aceleradoras o incubadoras. Y sin embargo, escapo de ese otro foco que se puede interpretar como más mediático de podcast, de tener mi propio canal o tener ese tipo de altavoces que quizás, sí, que no tengo nada en contra de ellos, por supuestísimo, ¿no? Pero quiero decir que quizás en el ideario de muchas personas puedan interpretarse como más sensacionalistas o, bueno, otro tipo de adjetivos, ¿no? Sí, 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 sí. Al final también es un canal de comunicación, es marketing, es dar visibilidad, que la gente te vea. Hay muchísimos, muchísimos, yo creo que no demasiados, ¿no? En general, la mayoría de los CEOs no quieren exponerse, no quieren crear su propia marca personal porque en muchos casos pues tienen esa fobia o piensan que no lo necesitan, ¿no? Y ahí quería entrar a reflexionar sobre esto, ¿no? Es decir, ¿tiene sentido para un CEO de una empresa como la tuya, ¿no? que factura, pues, si no recuerdo mal, más de 15 millones de euros, el hecho de crear su propia marca personal, el hecho de exponerse para atraer clientes hacia su negocio? Mira, claro, la respuesta del gallego seguramente no te va a valer, depende, pero te voy a justificar la mía propia, ¿no? Para mí no tiene sentido, o al menos a priori, no tiene sentido que lo hagas con ese objetivo. Es decir, si yo trabajo mi marca personal es porque en mi negocio soy yo. Es decir, a mí me parece muy bien que trabaje la marca personal a fuego una persona que sea consultor, que sea él mismo, si no el brazo ejecutor, que sea la cara tremendamente visible de su empresa, ¿no? Que hay muchos casos así. Es decir, puede haber el consultor que él mismo es consultor o puede haber el consultor que es el CEO de una gran compañía donde trabaja mucha gente, pero al final, joder, quien se nos viene a la mente es la cara visible, ¿no? Pongo el ejemplo de Vilma Núñez, ¿no? Un referente a nivel marketing, pero es que en el equipo de Vilma trabajan decenas de personas. Pero tú cuando hablas de Vilma Núñez, hablas de Vilma Núñez. ¿Tiene todo el sentido que Vilma Núñez haga marca personal? Vamos, todo el sentido del mundo y más. Ahora, ¿tiene sentido que Roberto trabaje su marca personal cuando realmente en una empresa como Pilgrim, una empresa como Intruseo, las escuelas con las que trabajo o en los proyectos en los que participo, hay mucha gente en el día a día que para mí son el secreto del éxito y del correcto funcionamiento y del correcto engrase de esas compañías? Para mí no, pero esto puede venir otra vez desembocado de ese miedo a exponerme o del síndrome del impostor que yo tengo y que precisamente por eso no entienda que deba trabajar mi marca personal. Para mí mi marca personal es el éxito de las empresas en las que participo. Esa es mi mayor marca personal, más que hacerlo de otro modo. Ahora, a partir de ahí, hay grandes empresarios con un tremendo empuje que trabajan su marca personal. Los hay. O sea, el propio Ignacio Rivera, CEO de Estrella Galicia, trabaja un montón su marca personal en una red como esta. Y para mí es uno de los mayores exponentes de la gestión que tenemos aquí en Galicia. Digo de la gestión que no del emprendimiento, porque sí, a él le ha tocado dirigir una empresa montada que no sé qué es más jodido. Y él trabaja un montón en su marca personal, pero trabaja un montón en su marca personal porque al final es casi un evangelizador de cómo transmitir una cultura de empresa adecuada, de cómo transmitir sus ideas, etc. Pero para mí no me tiene ningún sentido que yo trate de hablar de mi marca personal cuando en mis empresas o en mis proyectos hay muchísima gente detrás de eso, porque me sentiría mal. Claro, ahí hay una pregunta
que suelo plantear, que es hasta qué punto tu público objetivo, el público objetivo de tus productos, le puede interesar conocer más al CEO de la empresa, ¿no? Hasta qué punto puede haber un contenido que le pueda interesar. Pues en tu caso, que son personas que están buscando, organizar el Camino de Santiago, ¿no? Exacto. Otra cosa es que te descubran porque tú generas un contenido como formador y esas personas tienen cierta inquietud en lo que tú haces, en cómo lo haces, ¿no? Se me está ocurriendo, siempre pongo este ejemplo, a Pepe Martín, tiene una empresa de ropa, dime Alice Marán, pero él desarrolla su marca personal porque lo ha enfocado desde mostrar los valores que él tiene de ecología, de crecimiento personal, y al final es como que su cliente tiene esas características, ¿no? Entonces va un poco por ahí. Sí, al final volvemos a lo mismo. Cuando tú necesitas generar autoridad para lo que tú haces, ahí sí es muy importante exponerse, sí es muy importante demostrar que eres una voz autorizada para hacer lo que haces, ¿no? Es decir, si yo vendo servicios de marketing y lo hago yo como consultor, pues igual necesito demostrar que soy una voz autorizada, ¿no? Como ocurre con muchos perfiles. Ahora, ¿necesita alguien saber quién es Roberto Fraga para saber si Pilgrim hace las cosas bien? Pues a mi criterio no. Y no hay un aporte de valor al producto ni al servicio más allá de que yo pueda ser un mejor o peor líder o gestor de mi equipo. Pero no las skills que yo tenga o deje de tener a priori no interpreto que sean críticas o claves durante el proceso de decisión de un journey de un cliente para comprar un producto o un servicio de mi compañía, ¿no? Entonces ahí creo que y ahí también justo la clave es que ya tienes esa autoridad ganada dentro del sector, entonces al final tampoco es que necesite. Otra cosa es que quieras nuevos canales de visibilidad, ¿no? Porque quieres desarrollar una nueva faceta del negocio o lo que sea, ¿no? Vamos a entrar más en la parte de negocio y comunicación. Como CEO de Pilgrim, ¿cuál es para ti el marketing y la comunicación que funciona? Mira, para mí esta es una frase que se dice mucho también, ¿no? Pero el mejor marketing es el que te hace el cliente. Y en un mundo empoderado como el de hoy, en el que hay una comunicación bidireccional, empresa-cliente, cliente-empresa, cobra cada vez más importancia, ¿no? Entonces, para mí, desde luego, que si tuviese que decirte solo uno, te diría que el marketing más importante es el que te hace el propio cliente. A partir de ahí, como todos sabemos, lo que es una estrategia de marketing y sabemos que en el entorno en el que nos movemos, que la gente está sobreimpactada, sobresaturada, etc., nosotros trabajamos muchísimo con la metodología inbound, ¿no? Al final, yo no quiero que un cliente me compre porque esté viendo todo el rato campañas de paid o de paid social, de que somos los más altos, los más guapos y los más listos. No, yo quiero que un cliente termine llegando a mí porque he resuelto dentro de su ciclo de vida como potencial cliente, he resuelto todas sus necesidades, ¿no? Entonces, al final, para mí, el marketing en la comunicación nosotros la centramos en las necesidades de usuario, en la experiencia de usuario. ¿Qué experiencia puede tener un usuario dependiendo en la fase del funnel que denominamos a nivel ventas, ¿no? En la que esté? Pues mira, cuando está en su casa decidiendo si hace el Camino de Santiago o no, puede tener muchas dudas como cuánto cuesta hacer el Camino de Santiago, cuántos días hacen falta para hacer el Camino de Santiago, en qué momento del año es mejor hacer el Camino de Santiago, si es mejor a pie o en bicicleta, etc. Entonces nosotros ponemos mucho foco en analizar todas esas fases del Customer Journey. A cada fase le asociamos una serie de necesidades potenciales que pueda tener un cliente en dicha fase y tratamos de responderlas con comunicación, ¿no? y marketing. Pues desde vídeos de YouTube hasta stories, reels, publicaciones orgánicas y muchísimo contenido en nuestra web, ¿no? Que al final es uno de los secretos. La clave es básicamente que cuando alguien busque o esté en un momento de decisión dentro de ese Customer Journey que vosotros definisteis,
que realmente llegue a vuestro contenido y diga, hostia, Pilgrim es la solución que necesito. Va todo en términos de búsqueda. Es donde os van a localizar, no tanto en redes sociales, sino que es una compra intencional. Ya hay una intención de lo que voy a buscar. Quiero encontrar a alguien que sea experto quiero encontrar un artículo o quiero encontrar un vídeo que me lo explique y que gracias a eso después surja la venta. Depende mucho de la fase de ese Customer Journey donde se encuentre, ¿no? Es verdad que sí, que en la fase más incipiente afecta mucho lo que llamamos el SEO, el posicionamiento orgánico, ¿no? Porque al final el hecho de que tú tengas ese contenido y que además sea un buen contenido consigue que el usuario aterrice en tu web en vez de en la de la competencia, ¿no? Pero una vez que está ahí, el usuario igual aún no está preparado para comprar y necesita seguir conociéndote, y ahí es cuando empieza a seguirte en Instagram o empieza a seguirte en Facebook o se suscribe a tu newsletter. Entonces, ahí es donde ya en una fase menos incipiente, pero todavía fría a nivel cercanía a la compra, pues tú estás evangelizando y estás adoctrinando y estás, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Obviamente, no se trata de ser sectarios, pero estás evangelizando y estás nutriendo de información de valor de forma que al final acaba yendo al punto que decíamos antes, ¿no? De que te entiende como una voz autorizada y dice, joder, ya de tomar la decisión la voy a tomar con esta empresa que lleva un mes o dos dándome información valiosísima sobre cómo preparar el viaje, sobre la mochila, sobre no sé qué, sobre no sé cuánto, sobre no sé qué más, ¿no? Entonces, al final ahí acabas consiguiendo que a través de diferentes canales y a través de diferentes estrategias y puntos de acción, que el usuario vaya avanzando poquito a poco por ese journey hasta terminar convirtiéndose en un cliente. Entonces, para mí es muy importante esa estrategia porque al final el punto originario se inició con un usuario que ni siquiera te conocía y muchas veces ni siquiera sabía que tenía una necesidad, ¿no? Porque cuando ha ido a mirar si el invierno era buena época para hacer el Camino de Santiago, si las Navidades eran buena época, tú le has hablado de una serie de tips y de recomendaciones donde le acabas de abrir los ojos de coño, es verdad que yo no pensé que en esta época del año tendría que llevarme no sé qué cosa en el equipaje, que igual en verano no me hace falta. Entonces, con toda esa serie de inputs, has conseguido a un usuario que ni te conocía ni sabía que tenía ciertas necesidades y lo acabas de convertir en cliente, ¿no? Frente a esa otra sensación más desagradable, más tediosa de me estás metiendo publi por los ojos para que te compre y a veces hasta estás interrumpiendo lo que estaba haciendo, no me caes tan bien. Al final es hacer algo, vuestra diferenciación es hacer lo que no suele hacer el mercado. El mercado quiere impactar y que al final compres por aburrimiento, y en vuestro caso es compra más por convencimiento, porque Exacto. me ha aportado un contenido de valor y quiero que la persona acabe comprando por eso. Exacto. La paciencia de una estrategia a largo plazo. Justo, de hecho es una de las cosas que tú sueles decir, ¿no? Y va muy en relación al título de la charla, ¿no? El tener esa paciencia y pensar en largo plazo, y ahí hay que poner muchísimo foco, porque hostia, este negocio sé que va a funcionar dentro de 3 años, que en vuestro caso, en el caso de Pilgrim, si no recuerdo mal, hasta el tercer año no era rentable, ¿no? Exacto. Y esto da mucho para pensar, porque todos queremos las cosas para allá, inmediatez, ¿no? Sí, es que vivimos en esa sociedad que nos arrastra hacia la inmediatez, que yo entiendo que muchas veces la paciencia no es fácil, ¿no? Cuando la paciencia va ligada al dinero, no es fácil. Ahí viene, pero no dejamos de seguir hablando de foco en realidad, porque yo fue uno de los motivos por los que metí socios en este proyecto, porque yo no tenía una cartera ilimitada ni mucho menos, pero sí que tenía el foco en que esto iba a salir y tenía que salir. Entonces la única forma era que alguien me acompañara con una billetera más grande que la mía, ¿no? Entonces, sí que para mí es una cuestión de paciencia. Muchas veces la paciencia hay que saber tenerla o hay que saber estructurarla. Para mí estructurar la paciencia era buscar recursos fuera que yo no tenía. Hay mucha gente que prefiere solo la inmediatez y morir en el intento con su idea, con su dinero, con sus recursos,
que plantearse la estrategia de otra forma. Yo siempre digo que hay un montón de proyectos o de startups que podrían haber llegado a salir si la mentalidad del emprendedor fuese otra. Pero la mentalidad del emprendedor es la mentalidad egoísta que prevalece hoy en día, esa mentalidad de egoísmo. Vivimos en una sociedad egoísta en la que si te va bien es cosa tuya y si te va mal es porque otros habrán hecho algo para que a ti te vaya mal. Y nunca somos capaces de mirarnos el ombligo, ni de analizar en qué hemos fallado, ni de buscar otras soluciones, solo somos capaces de pegarnos contra paredes, ¿no? Entonces, yo eso siempre tuve claro que no lo quería. Ni lo quería para mí, ni lo quería para Pili, ni lo quería para el resto de proyectos que he montado. Pero claro, al final es una cuestión de mentalidad de cada uno. Sí. Estoy pensando en la relación que ves, porque aquí me surge la palabra error. ¿Qué relación ves tú entre error, paciencia y foco? Porque la mayoría de las veces se habla de que hay que cometer errores, pero joder, o sea, nuestra cultura es como que el error está súper castigado y en cambio en la cultura anglosajona es como que el error es, hostia, ¿cuántas cagadas has metido? Vente para mi equipo porque si ya has metido tantas cagadas me vas a aportar, ¿no? Sí. Pero quiero pensar desde nuestra mentalidad y ahí quiero que reflexiones un poco sobre tú, si quieres montar un proyecto, ¿qué prefieres? ¿Montarlo con 0 errores o con errores? Mira, yo tengo una premisa desde hace mucho tiempo que también viene acorde a este factor cultural que tú comentas, ¿no? La mayoría de gente no tiene miedo a fracasar, tiene miedo a que la vean fracasar. Y esto es un hándicap importante. Es decir, si tú le dejases a un emprendedor que fracasara sin que nadie se enterase, iría sin miedos por la vida. Esto es como cuando un opositor va a enfrentarse al examen. Si no llevase ese miedo implícito a qué va a pasar si suspendo, me tengo que presentar otra vez, otro año más opositando, otra vez otro año pegado a los libros, encerrado. Si hubiese una varita mágica para sacarnos esos miedos implícitos que llevamos, seríamos personas mucho más libres. Entonces, a mí no me da miedo el error, ni nunca me ha dado miedo el error, ni nunca he castigado el error. Lo que pasa es que el error hay que medirlo, hay que dimensionarlo, ¿no? Uno no puede arriesgarse a cometer un error de 1.000.000 de euros si no los tiene ocioso, ¿no? Es tan simple como eso. Ahora, uno puede arriesgarse a sacrificar parte de su tiempo, de su dinero, y siendo paciente para ver si un proyecto sale. Puede y debería, sobre todo en determinadas circunstancias, ¿no? Cuando tienes 25, 30 años, no tienes una carga familiar, no tienes un hijo al que llevarle de comer todos los días, ¿no? Coño, lo peor que te puede pasar es arrancar de cero y se acabó. Entonces, yo creo que es muy sano errar porque errando se aprende muchísimo más que acertando. Muchísimo más. Cada error vale exponencialmente más que cada acierto. Entonces yo creo que es tremendamente sano el errar. Y a mí también me gusta mucho esa filosofía yankee. Quizá no la llevo tan al extremo como la llevan ellos, de si has fracasado es que has aprendido. A ver, hay gente que fracasa 1000 veces y no aprende nada, porque hay gente muy, muy, muy obcecada, ¿no? Y hay gente que no sabe parar. Es decir, hay gente que un día apuntó en una libreta 5 ideas de bombero y probó cada una de las 5, errando sus correspondientes 5 veces porque nunca supo parar, ¿no? Y también es importante saber parar y masticar los errores, aprender de los errores y ver a ver cómo enfocarte la próxima vez, ¿no? Pero sí, yo creo que es muy sano equivocarse, que es importante equivocarse y que si no te equivocaste ya lo harás. Esto es como ese refrán que dice que hay 2 tipos de motoristas, los que ya se cayeron o los que se van a caer. Pues Sí. yo creo que es muy sano equivocarse y si no te equivocaste lo harás en algún momento. Pero
pero hay que saber equilibrar la balanza entre equivocarse y tratar de identificar que sea el momento de parar, o equivocarse, tomar una pausa, aprender del error y seguir sin perder el foco. Porque eso al final es lo que diferencia muchas veces que un proyecto salga de que no salga. Qué buena esa. Al final, y casi todo lo llevamos al foco. Por respeto a tu garganta, a tu voz y a tu tiempo, vamos a entrar ya en la fase final. Y aquí sí que me gustaría, por un lado, vamos a entrar primero en cosas que te rayan y que te retan y las 4 preguntas incómodas. Y aquí esta va relacionada con el negocio. Y hay una pregunta que me encanta, que es, ¿cuál crees que es la principal cosa que evita que tengáis el doble de facturación en vuestros proyectos? Si quieres nos podemos centrar en Pilgrim o en global, en los cuales tú estás. Mira, ¿cuál es la principal cosa que evita que facturemos mucho más? Yo creo que me puedo centrar en global, ¿no? Porque al final yo participo en una agencia digital, participo en una empresa de formación, participo en Pilgrim como CEO y como socio mayoritario, por supuesto, y participo en varios proyectos, pero te diría que en casi todos es parecido. Es que a mí me da mucho miedo el ir más rápido de lo que mi cabeza me permite. Entonces, soy una persona que suelo llevar el pie siempre tocando un pelín el freno. Muchas veces, y hay socios míos incluso que me lo reclaman, que a veces hay que ser un poquito más kamikaze, que hay que arriesgarse un poquito más, sobre todo cuando ya puedes permitírtelo. Pero creo que gran parte es mi autocontrol, mi freno, el que yo no soy ni mucho menos un empresario arriesgado, para nada. No mentiría si me viniese aquí a poner la pegatina de empresario arriesgado y de que voy por la vida, porque para nada, no es así para nada. Así que creo que el principal freno es ese, yo. Qué bueno. Qué bueno. Sí, de hecho yo creo que suele ser algo recurrente, ¿no? La respuesta. Muchas veces se debe en los invitados que tengo, ¿no? Y cuando creo oportuna esta pregunta, la mayoría me dicen mentalidad, hablan de pues la propia visión del negocio, ¿no? El querer pues decir, vale, pues esto ya está ajustado a lo que yo me he fijado y no quiero ahora ser tan ambicioso como para duplicar facturación, porque igual el modelo de vida que tengo ahora se me desmorona, ¿no? Que puede ser Claro, una de lo las... sacrificas. Sí. Siguiente pregunta, ¿hacia dónde te gustaría llevar tu negocio o tus negocios? Pues mira, aquí te voy a hablar sí que un poco de forma separada. En nuestra agencia digital nos gustaría seguirla llevando hacia micronicho como es hoy, que es solamente empresas de turismo, hoteles, aerolíneas y demás, y crecer hacia Latinoamérica, Estados Unidos y poquito más. No buscamos mucho más. A nivel formación, me gustaría llevarlo hacia seguir pudiendo decidir yo dónde, cuándo y cómo. Y en el caso de Pilgrim nos gustaría llevarlo hacia convertirnos en un gran player. Es posiblemente el proyecto más ambicioso, bueno, sin el posiblemente, ¿no? Es el proyecto más ambicioso en el que estoy metido, y es mi proyecto, ¿no? Es el proyecto por el que todo el mundo me conoce y estoy orgullosísimo de ello. Quiero llevarlo hacia ser el player principal a nivel mundial, que ya lo somos en casi todos los aspectos, pero no somos un player de magnitud, ¿no? Porque el camino es un negocio de nicho, al final es un nicho que genera mucho volumen de negocio, pero es un negocio de nicho. Es decir, nunca seremos un player como Booking, ¿no? Que al final lidera el volumen de camas a nivel mundial, pero porque camas a nivel mundial las hay en todos lados. Camino de Santiago tenemos uno y está aquí, ¿no? Pero sí que queremos empezar ya
con esa exponencialidad y a escalar hacia otros productos, hacia otras rutas que nos permitan un crecimiento internacional grande, como la Ruta 66, los caminos que hay en Japón, o otras muchas rutas que estamos ya explorando para crecer hacia ahí y convertirnos en un player potente que veremos a ver el día de mañana, pues qué puede pasar con ello, ¿no? Si viene por ahí un gran player y nos propone un partnership o incluso un exit. Qué bueno. De hecho, joder, qué guay que surjan este tipo de cosas en Galicia, ¿no? E incluso con un producto que es propio de Galicia, el camino, ¿no? De hecho, fíjate, o sea, tú decías el otro día que el negocio del Camino de Santiago genera en torno a 200 millones de euros, todo el sector, ¿no? Correcto. Y yo cuando te conocí, a raíz de eso, pues de repente empecé a conocer en diferentes eventos agencias que ya se habían metido en ese negocio, ¿no? O sea, fíjate, ¿no? Vosotros habéis creado ese mercado y de repente otros se unen al carro, ¿no? Es algo súper chulo ver cómo de una idea, de repente, pues das de comer a un montón de gente que se une a ese lideras tu sector y arrastras, sí. Justo, y arrastras a otros. Que ya te veo ahí con la garganta súper afectada. Nada, no te preocupes. 4 preguntas incómodas y aquí, para abreviar, te pido bien que respondas con una frase o con una palabra. Y ahora vamos más al terreno personal. Esta pregunta seguramente esté bastante condicionada por el virus que has tenido en las últimas semanas, pero ahí va la pregunta. La emoción que más se ha repetido en las últimas 2 semanas. Ansiedad. Genial. Nunca la había tenido en mi vida y las últimas semanas he experimentado bastante ansiedad por lo que nos pasará mucho, supongo, y poca gente se atreve a decir, pero de que te coge el toro y nunca llegas a nada, y encima ahora siendo papá primerizo, pues las cosas todavía no se complican, porque es lo más bonito que me ha pasado en la vida, por supuesto, pero bueno, que lleva un poquito más de rodeo. Entonces sí tengo esa sensación de ansiedad a veces. Es cierto, o sea, mi peque ahora mismo tiene 6 años, pero cuando nací, ella fue quizá el mayor cambio que vino para mi vida, ¿no? O sea, me replanteé cosas que hasta aquel momento no me había planteado. Y te hace, al final tienes una cosa, que no es una cosa, tienes una cosilla muy pequeña que al final viene sin manual de instrucciones y tienes que saber cómo gestionarlo. Sí. Y no viene con manual de instrucciones, entonces es lo más jodido. La principal tarea que haces todos los días y que te acerca a las ventas. ¿Que me acerca, perdón? A las ventas. La principal tarea que hago todos los días, soy bastante analítico, entonces me gusta mucho analizar una serie de informes que mi equipo prepara, que son dinámicos, y con ellos tomo decisiones muy cortoplacistas. Es decir, yo siempre digo que yo no dirijo, reacciono, y yo reacciono a lo que pasó ayer, reacciono hoy, ¿no? Y con eso conseguimos muchas veces tocar determinadas palancas en un corto periodo de tiempo que nos acercan a un resultado interesante que de otra forma posiblemente no se hubiese dado. Vale, datos. Me quedo con esa idea. ¿Cuál es la tarea o actividad que te hace más productivo? La tarea o la actividad que me hace más productivo. Mira, no es una actividad de mi trabajo como tal, sino que es la música. Los días que puedo dedicarme, bueno, tengo un fanático, un enfermo de la música, y los días que puedo dedicar 20 minutos, 15 minutos, 30 minutos a coger cualquiera de mis guitarras y tocar un rato, ese día soy, no sé cómo se mide, pero posiblemente un 20 o un 30% más productivo, porque es como que oxigeno mi mente un rato. Hay gente a la que le pasa con el deporte, yo trato de hacer el deporte que puedo, pero a mí el deporte me oxigena mucho, es cierto,
pero me oxigena muchísimo más la música. Entonces, esa es una de las cosas que hago que me ayuda a ser mucho más productivo. ¿Y has pensado hacer como en el deporte, establecerlo como una rutina diaria? Sí, lo estoy tratando de hacer, lo hacía mucho antes, pero vuelvo al condicionante del peque. Al final Claro. uno sale a veces del trabajo tarde y ya va medio triste porque ya no llego al baño, ya va a estar bañado cuando llegue, ya. Sí. Entonces Es jodida esa sensación. cuesta mucho encajar todas las piezas, y hay sensaciones que son horribles y muy poco agradables, y una de ellas es la que te decía antes, ¿no? La ansiedad de que no llego a nada. O sea, hoy quería haber hecho todo lo que tenía que hacer por la mañana y son las 8 de la tarde, aquí sigo y estoy saliendo de oficina y, y el peque ya va a estar bañado y va a estar ya medio aletargado porque ya le habrán dado el pecho, y ya hasta mañana por la mañana para darle un beso y largarme ya no lo veo. Entonces, esa sensación a mí me frustra un montón, y, y eso, me cuesta mucho encontrar el hueco donde meter algo que me retroalimente positivamente a mí, ¿no? Entonces, estoy tratando de conseguirlo, pero se me complica. No, pero eso es un poco lo que hablábamos antes, es paciencia, foco y montar tu nueva escalera de prioridades, porque al final aquí entra un nuevo rol y, o sea, entra un nuevo player, que es el, por decirlo así, el Sí, lenguaje tal de cual. negocios, pero entra un nuevo player que la prioridad es máxima. Entonces, Exacto. cuidado, sí, sí, es jodido. Y la última pregunta y nos vamos. ¿Tu mayor aprendizaje de vida? Mi mayor aprendizaje de vida. Mi mayor aprendizaje de vida posiblemente vino cuando aprendí que yo me equivoco también, ¿no? La primera vez que entendí que yo me equivoco. Y fue montando Pilgrim, precisamente. Me equivoqué ni una, ni dos, tres veces, hasta que llegué a junto de mi padre, que desde los 17 años no le pedía un duro, y le tuve que decir: papá, necesito que me ayudes porque, porque me estoy quedando sin pasta hasta el mes que viene. Yo ya tenía otros negocios y yo, por suerte, mensualmente tenía mi vida arreglada, ¿no? Pero todo mi colchón se había ido en decisiones de negocio equivocadas. Y ahí no fue un aprendizaje tanto de esas decisiones, sino como una, un golpe de realidad, una bofetada de realidad, decir: chaval, que vas de listo por la vida y te equivocas como todos. Así que te sirva de lección que has tenido que venir a pedirle pasta a un jubilado, cuando vas por la vida dando lecciones de cómo se montan cosas. Así que que te sirva de aprendizaje, ¿no? Y ahí la verdad es que me cambió por completo el chip, y fue donde entendí pues muchas de las cosas de las que hemos hablado hoy. Pero es cierto, o sea, como humanos solemos engancharnos a esa emoción primaria que tenemos en un determinado momento. Si estamos eufóricos, pensamos que nunca vamos a caer, y en cambio, cuando estamos abajo, pensamos que nunca vamos a salir de ahí, que vamos a estar en la mierda siempre, ¿no? Y de repente la humildad te da ese toque de equilibrio entre las dos, la humildad y la ambición. Yo creo que son las dos que equilibran la balanza, porque también si pecas de excesiva humildad, pues al final es que no vas a tener una ambición necesaria como para crecer, ¿no? Roberto, me ha molado muchísimo charlar contigo. De hecho, me gustaría que te volvieras aquí porque me queda, cuando tu voz te lo permita, cuando estés físicamente al 100%, me molaría tener una charla de estas prolongada porque, vamos, yo desde luego me lo puedo pasar en grande, y la audiencia seguro que también con todo tu Eso te iba a aprendizaje de decir, vida, con todo tu bagaje. Y si tengo que quedarme con algo de toda esta charla, así como conclusión, pues quizá el hecho de mezclar foco con aprendizajes, con prioridades y con el hecho también de tener la paciencia justa para saber que si quieres montar un proyecto y quieres que sea igual no tanto escalable, sino que sea perdurable, tiene que haber pues una estrategia detrás, y también tiene que haber esa paciencia que permita que tu cliente te valore, que tu cliente pues quiera estar contigo y quiera repetir. A partir de ahí es cuando realmente
para mí es quizá el mayor aprendizaje de la charla. O sea que nada, espero que lo hayáis pasado muy bien y nos vemos en el siguiente episodio. Chao, chao. Chao, Roberto. Chao, Jesús. Muchas gracias. Si te ha molado este episodio del podcast, pues déjame un maravilloso like o un precioso comentario en tu plataforma habitual de podcasting. Si quieres dar más visibilidad a tu marca y llegar a nuevas audiencias a través de un podcast, te cuento cómo puedes crear tu propia estrategia de comunicación en jesusperezsantiago.com.